Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy, Jesús nos hace una advertencia, cosa que tampoco es tan frecuente. Nos dice, atención, ¿no? Dice, atención a lo que estáis oyendo. Y después explica, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, pues quizá esa atención viene pues porque las palabras que dice a continuación son difíciles de entender o porque es fácil que las entendamos mal. Y después de dar ese toque de atención, tú nos hablas, Jesús, de una medida, ¿no? La medida que uséis la usarán con vosotros, dice el Señor. Y vamos a dedicar estos 10 minutos a meditar sobre esa medida. ¿Qué medida es esa, Señor? ¿Y qué medida uso yo? Bueno, pues parece que la medida de la que Jesús nos habla en otras muchas ocasiones es la medida de la santidad. En concreto, la medida de la santidad de Dios. Porque nos dice el Señor, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y también me viene a la cabeza otra traducción que aparece en el Evangelio. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y aquí sí que me parece que hay que prestar atención, ¿no? Como nos ha dicho Jesús. Porque como nos equivoquemos de medida, lo podemos pasar mal. A ver si me explico. Hay gente que entiende mal esta invitación a la santidad y que piensa, el Señor me ha mandado que sea perfecto, es decir, que no tenga fallos. Y aquí tenemos que estar atentos, porque si entendemos la santidad como no tengas fallos o como un determinado tipo de perfección ideal, podemos acabar mal, podemos acabar frustrados, podemos acabar llevándonos muy mal con nuestra debilidad y con la debilidad de los demás y ser candidatos a ese perfeccionismo que ahora llaman el síndrome del anancástico. Bueno, pues ya se ve que el tema es delicado. Y ya se ve, Señor, que la medida que tú quieres no es ese tipo de perfección ideal. No, Señor. Tú no me quieres sin fallos, sin imperfecciones. Jesús no quiere de mí una santidad ideal, sino una santidad real. Y a la santidad real no le molestan las imperfecciones. A la santidad ideal sí. Y aquí hay que hilar fino. Atención a lo que estáis oyendo, nos dices, Señor. No os confundáis con esto. La medida de tu santidad no es ser un esposo ideal, una madre ideal, un cristiano ideal, una hija ideal, un sacerdote ideal o un estudiante ideal. Estad atentos, porque esa medida os puede llevar al huerto. Esto no nos lo dice así el Señor, pero de otra manera, ¿no? Y es que la santidad tiene mucho más que ver con una relación adecuada con la propia realidad y con la propia fragilidad que no con un ideal abstracto de perfección. Qué importante es esto. La santidad que tú, Señor, quieres de nosotros pasa precisamente por aprender a llevarse bien con la propia fragilidad, con la propia realidad. Porque todo lo real tiene como ese puntillo de imperfecto, ¿verdad? Que lo hace único, irrepetible, ¿no? Y para buscar la santidad hay que amar la realidad. Viva la realidad, ¿no? No sé, viva el lunar en la cara, ¿no? O en el alma. O el tener una pierna un poco más larga que otra. O una voluntad más corta que la inteligencia. O un corazón más grande que la voluntad. Viva la gente real, ¿no? Las familias reales, llenas de problemas y dificultades, con sus alegrías y con sus tristezas, con sus desajustes, con sus imperfecciones. Solo podemos amar lo real, los seres reales, y no los seres ideales. Y los seres reales, pues vamos siempre con nuestros defectillos colgando, por fuera y por dentro. Señor, que ame los seres reales, que ame mi vida real, mi familia real, imperfecta pero real. Señor, no quiero planes ideales, ni vidas ideales, ni una santidad de libro. Señor, que no nos equivoquemos de medida. Si buscamos la medida ideal y la santidad ideal, vamos a vivir frustrados, ¿no? El otro día, hablando con una madre de 5 hijos, ¿no? Decía, pero ¿cómo vas a tener la casa ordenada
si tienes 5 hijos y trabajáis los dos un montón de horas y no tenéis dinero para pagar a una asistenta? Pero entonces, podía pensar uno, pero entonces, ¿la santidad ideal no dice que una casa debe estar ordenada? Pues sí, la santidad ideal sí, pero la santidad real dice que ese desorden, en tu caso, no es dejadez, sino una consecuencia maravillosa de tu generosidad y, por tanto, agradable a los ojos de Dios. Y quizá tu casa pueda estar más ordenada, no digo yo que no luches, pero por favor no te midas con la familia ideal. Y así podríamos poner ejemplos de cualquier camino de santidad, de cualquiera. Pues llegados a este punto te voy a proponer una locura. Vamos a saltarnos el 5.º mandamiento por una vez y vamos a cometer un asesinato. Tú puedes elegir el arma que quieras, ¿no? Ya la has elegido. Bueno, pues ahora se trata de asesinar a un personaje que quizás se te ha metido dentro y que se llama mi yo ideal y que si te descuidas se ha podido convertir en tu medida, ¿no? Y hay que acabar con él. Lo siento mucho. Sin miedo. Ese yo ideal, esa persona que deberías ser, que además es muy gritona, ¿no? Es una plasta. Es una especie de voz que se enfada contigo cada vez que tienes un fallo, que te dice: eres un inútil, no sirves para esto, no vas a alcanzar nunca la santidad ideal, nunca serás feliz porque nunca serás perfecta como yo, ¿no? Bueno, mira, si en tu vida escuchas dentro de ti la voz de semejante personaje, por favor no te reprimas, ¿no? Acribíllale, mátale, estrangúlale. Porque quizá esa voz te parece la voz de tu conciencia, pero no es la voz de tu conciencia. En el fondo es la voz del yo. Es la voz del yo que quiere ser encumbrado, que no soporta fallos. No es la voz de Dios. La voz de Dios es mucho más suave, mucho más amable, y no nos deja frustrados ni desanimados. Yo creo que tú, Señor, nos vas a perdonar este asesinato, entre otras cosas, porque tú, Señor, no amas los seres ideales, sino los seres reales, a quienes has creado y a quienes has hecho tus hijos. Y nos dices, pues de una manera u otra nos dices: ama tu realidad y confórmate con la santidad que yo te pido, aunque estés llena de imperfecciones y rodeada de seres imperfectos y rodeada de situaciones imperfectas o muy imperfectas. Dios llama a todos a la santidad. Desde luego, no solo a quienes tienen una vida ideal, porque, para empezar, no existen personas así, ¿no? Pero entonces, Señor, no sé, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la perfección que tú quieres? ¿Cuál es la santidad que me pides? Pues en otro lugar, el mismo Señor nos aclara un poco esa medida, ¿no? Esa medida como nuestro Padre es perfecto y como nuestro Padre es santo. Y nos dice así: sed misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Dios es misericordioso. Él que ha venido aquí, Dios que ha venido a cargar con nuestra miseria. Esa es la medida. Y a cargar con nuestra miseria no todas las semanas, sino todos los días. Y esta es la perfección que nosotros hemos de conseguir. Una perfección que tiene mucho más que ver con cargar y con aceptar y con amar nuestra situación real, llena de fragilidad y de imperfección, que con algo ideal. La santidad tiene mucho de aprender a llevar la miseria personal y la de los demás, que de no tener fallos, muchísimo más. Y llevar la miseria de los demás todos los días, porque así se porta nuestro Padre Dios. Y para llevar la miseria de los demás, pues hay que aprender a llevar con gracia pues también las propias miserias. También riéndonos un poco de nosotros mismos, que es algo tan saludable, no tomándonos tan en serio, ¿no? Como ese yo ideal que siempre está como asustado y admirado y asombrado y sorprendido de sus propios fallos. Pues no hay que sorprenderse de los propios fallos. Hay que convivir con ellos. Así que la medida es la misericordia. Y quizá pues alguno se puede ver un poco defraudado, ¿no? Pero es que esa es la perfección de Dios y esa es la que nos pide a nosotros. No es la perfección de un iPhone 12 que no tiene fallos, ¿no? y que si tiene un puntito lo cambias, ¿no? Bueno, a las personas no se les puede cambiar. Se les puede amar, pero no cambiar. Pues gracias, Señor, porque las cosas son así.
Madre mía de la misericordia, enséñanos la medida de la santidad, que es la medida de la misericordia y también de la paz, porque, como hemos leído en el Evangelio, la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Y a quién no le da paz que le midan con misericordia, ¿no? Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded